Que Dios le bendiga, amada iglesia. ¿Cómo está? Ha llegado bien a la transmisión, ¿verdad? A la grabación. Ok, muy bien. ¿A cuántos de ustedes les gustan los misterios? ¿A cuántos les llaman la atención los misterios? ¿A alguien? ¿Sí? ¿A Rihanna? Sí, obviamente no, los misterios son cosas que están como inconclusas, pues cosas sin resolver. Cosas que tal vez hay algo que uno no sabe cómo ocurre o uno no sabe por qué ocurre. Y bueno, hay un montón de misterios a lo largo de la historia, ¿no? Algunos de esos misterios se han resuelto, otros se han resuelto parcialmente, que todavía quedan dudas. Bueno, todavía no estamos seguros si fue así, o si este fue el propósito de eso, la razón de eso, o por qué ocurrió eso. Y hay otros que sí quedan inconclusos, ¿verdad? Pero también hay como otros tipos de misterios, ¿sí? Hay unos que tienen como, por decirlo así, son misterios que son insignificantes. O sea, no interesan. O sea, no tienen algo que realmente afecte la vida de la gente, por ejemplo. Pero también hay misterios que son de suma importancia, ¿sí? Tal vez usted pueda estar pensando en algunos ahorita. Son misterios de los cuales tal vez dependen la vida de muchas personas también. Al fin y al cabo, a través de toda la historia, no importa cuál cultura sea, siempre han habido misterios, ¿sí? Y eso me hace pensar un poco en un misterio que había entre el pueblo de Israel. ¿Cuántos conocen el pueblo de Israel? ¿Sí? Había un misterio que estaba relacionado con el Mesías que había de venir. Un misterio que estaba relacionado con el Cristo. ¿Sí? Y pues, como en todos los misterios, habían diferentes especulaciones alrededor de ese Mesías. Diferentes especulaciones o interpretaciones también, porque seamos honestos, a veces nosotros creemos cosas con cierto fundamento, no necesariamente con una especulación. Así que hasta cierto punto lo que nosotros creemos de esos misterios es válido, pues. Y vamos a darle la gabela a los israelitas. Ellos creían varias cosas a través de la manera en la que ellos interpretaban las escrituras. Y el misterio del Cristo, el misterio del Mesías, ellos lo interpretaban de una manera muy en particular, que aún al día de hoy la siguen interpretando de esa manera. Y obviamente hay muchos aspectos que podríamos hablar acerca del misterio de Cristo, que fue revelado ¿a quiénes? A los israelitas. Pero me gustaría que pensáramos en algunos aspectos. Obviamente podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Cómo iba a venir, cómo se iba a presentar, ¿verdad? ¿Tienen alguna idea de cómo ellos siguen esperando que se presente el Mesías? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Ajá, un rey con poder militar, ¿sí? Entre otras cosas, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que a través de la Escritura podríamos ver y examinar muchas cosas acerca del Mesías. Pero a mí me gustaría que, les recuerdo, estamos ahorita mismo en nuestro estudio del libro de Efesios. Creo que teníamos 2 semanas por Semana Santa y la semana pasada que nos visitó el hermano Mike, que interrumpimos el estudio. Pero me gustaría que hoy, a través del libro de Efesios, respondiéramos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice el libro de Efesios acerca del misterio de Cristo? ¿Sí? ¿Qué nos dice el libro de Efesios acerca del misterio de Cristo? Y si usted recordará de los estudios pasados, ¿hasta dónde llegamos? ¿Se acuerda? No sé si se acuerda. Lleva la cuenta. Ya habíamos llegado hasta el versículo 22 del capítulo 2. ¿Sí? O sea que hoy comenzamos, ¿con qué capítulo? El capítulo 3. Y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 13. Y vamos a estar viendo el misterio de Cristo. Entonces vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué dice Efesios acerca del misterio de Cristo? Y me gustaría que me acompañe al versículo 5 y versículo 6. Y yo leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Efesios 3, 5, 6. Dice así: ese misterio que en otras generaciones
no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Versículo 6. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, ¿qué dice Efesios acerca del misterio de Jesús? Aquí lo acabamos de leer. Número 1, para los que apuntan, que los no judíos somos participantes de la promesa de Dios en Cristo. Ahí viene la diapositiva que sigue. Que los no judíos somos participantes de la promesa de Dios en Cristo. Hermanos, mediante el Evangelio, las demás naciones somos herederas y participantes de la promesa de Dios a través del Evangelio. Ahorita examinábamos que este misterio del Cristo había sido revelado al pueblo de Israel. Y es completamente cierto. Hermanos, haber entendido esto para el apóstol Pablo, ahí en el fondo lo vemos escribiendo la carta a los Efesios encarcelado, haber entendido esto debió haber sido revolucionario para Pablo. Debió haber sido revolucionario para esa era. Porque ahorita estábamos conversando de que este misterio había sido revelado o era un misterio alrededor del pueblo de Israel. Esta nación de Israel se sentía orgullosa de ser el pueblo elegido de Dios. Por esa razón debió haber sido revolucionario que ahora Pablo está entendiendo este misterio como que los no judíos, o sea, nosotros, las naciones, también formamos parte de esa herencia y de esa promesa en Cristo a través del Evangelio. A través del Pentateuco vemos cómo este Dios exclusivo demanda también exclusividad de su pueblo, revelándose como el único Dios verdadero. ¿Se acuerdan? Podemos hacer memoria ahí de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y qué hizo? Los separó de entre las demás naciones para mostrar al mundo entero el ideal de un reino en el que Él, o sea Dios, era el rey. ¿Y qué les dio? Les dio los 10 mandamientos. ¿Qué les dio? Les dio la ley como ellos la conocían. Y de esta manera, Él siendo la suma autoridad, los separó de entre las naciones para mostrar a todas las naciones que Él era el único Dios verdadero. Pero todo esto comenzó un poco más atrás, ¿sí? Comenzó con el llamado de Dios a Abraham. Ese único Dios verdadero se había revelado a este hombre idólatra de Ur de los Caldeos, diciéndole que dejara todo lo que tenía para llevarlo a la tierra que Él le iba a mostrar. Que lo convertiría en una nación grande. Y todos recordamos que en ese momento Abraham ni siquiera tenía hijos, así que ¿cómo era posible eso? Que lo bendeciría y que todas las familias de la tierra serían ¿qué? Benditas por medio de Él. Desde aquí es evidente el deseo de Dios de llevar su salvación a todas las naciones de la tierra también. Ese misterio del cual nos está hablando Pablo en Efesios es evidente desde este momento. Pero como él dice, no había sido revelado o de alguna manera tenían un velo. ¿Sí? Ahora, no solamente desde allí, sino a través de todo el relato bíblico, podemos ver el deseo de Dios de bendecir todas las naciones. En el Antiguo Testamento vemos cómo el temor de Dios es esparcido entre las naciones y muchas de ellas empiezan a ser bendecidas. Usted podrá hacer memoria en su mente ahorita, ¿no? Pero todas estas bendiciones, todo este impacto que tenía Dios entre las naciones fue a través del pueblo de Israel. Incluso en eso, hermanos, no parece humanamente ilógico que haya un sentimiento de orgullo porque Dios está utilizando a este pueblo, ¿sí? Dios ha elegido a este pueblo para ser de bendición a las naciones y humanamente no es ilógico que haya ese sentimiento que puede provocar
ser la nación escogida. No es humanamente ilógico. Pablo nos dice que el Espíritu Santo había revelado este misterio, ahí lo acabamos de leer en el versículo 5, a los apóstoles y profetas de Dios. ¿Sí? Vemos también a lo largo de los profetas mayores y también los profetas menores, habla de ese Cristo que vendría, que todas las naciones serían reunidas en Él, que los reyes de todos los reinos se asombrarían al verlo. Así que confirmamos que el Espíritu Santo había revelado este misterio a los apóstoles y profetas. Ahora, es por eso que debemos entenderlo a la luz del contexto que nos da las Escrituras, tomando en cuenta las diferencias étnicas como algo muy importante para ellos en esta época. ¿Sí? Había una clara distinción entre ese pueblo escogido de Dios, todas las leyes y toda la cultura que ellos habían desarrollado y el resto de las naciones. Que los no judíos saben cómo nos llaman. Es una palabra con G. ¿Sí? Los gentiles. ¿Sí? ¿Qué quiere decir gentiles? Son todas las otras naciones que no son judías. En griego esta palabra se traduce etne. Etne. Que es la misma palabra que se usa en Mateo 28, en Lucas 20, en Mateo 24 y todo lo que está alusivo a las misiones cuando se habla de grupos étnicos, se usa este mismo vocablo. ¿Sí? Exacto. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de grupos, de un montón de grupos que tienen características completamente distintas unos de otros, que comparten una historia, un lenguaje en común. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que mediante el Evangelio, las demás naciones somos herederas y participantes de la promesa de Dios a su pueblo. Dios está revelando su deseo de ser Señor entre todas las naciones de la tierra para su gloria. Es decir, más allá de toda cultura. Su gloria es el fin último. De dos pueblos, Él ha hecho uno solo, para sí. Para sí. ¿Qué le parece si usted mira a su alrededor? Mire, trate de mirar como a la mitad de las personas que estamos aquí, a su rostro, mírelos. Mírelos. Y díganse unos a otros así, díganse así, somos su pueblo diverso. Dígale. Somos su pueblo diverso. ¿Sí? Al menos en esta congregación habemos de diferentes naciones. Hay personas de Nicaragua, hay personas de Colombia, hay personas de San Carlos, hay personas de Costa Rica, hay personas taiwanesas panameñas, ¿sí? ¿Sí? Hay personas de ascendencia de chilena también. Habemos de todas las naciones. Somos su pueblo diverso. Ahora, ¿con qué nosotros podríamos comparar este deseo que Dios tuvo, primero de haber tenido un misterio en el pueblo de Israel, exclusivo para este pueblo, y ahora que se está expandiendo a las demás naciones? Yo lo comparo con una familia adoptiva amorosa. Y ahí usted puede ver en la imagen. No crea que lo escogí porque está estereotipado que los padres sean blanquitos y el hijo negrito, ¿sí? Fue la más bonita que encontré y por eso la puse. Simple y sencillamente hace alusión a una familia amorosa. ¿Qué pasa en una familia amorosa, hermanos? ¿Qué pasa? Nosotros sabemos qué pasa. De la misma forma en que los hijos biológicos y adoptados, pues, son merecedores del mismo amor, son merecedores de la misma herencia, son merecedores de la misma dinámica familiar, no importa cuál fue biológico y cuál fue adoptado. De esa misma manera, nosotros que ahora somos adoptados en este pueblo de Dios, también somos herederos de la promesa de Dios a través del Evangelio. Aunque no seamos judíos, aunque no tengamos raíces étnicas judías, de esa misma manera, estamos plenamente integrados a la familia de Dios. Ahora, al hablar de gentiles, nos referimos a naciones y grupos étnicos como mencionábamos. ¿Y de cuántas naciones estamos hablando? Un número que les venga a la mente. ¿De cuántos grupos étnicos hablamos que hay en la tierra?
Ahí pueden hacer trampa, también lo buscan en Joshua Project y ponen ahí Search People Groups. Hay un poco, no, yo creo que son como 11,000 grupos étnicos diferentes. Y son más de 14,000 lenguas. Una cosa así, tal vez me equivoco. Pero si hablamos de esa cantidad inmensa de grupos étnicos distintos, quiere decir que esa cantidad inmensa de grupos distintos también en Cristo, a través del Evangelio, pueden ser participantes de la promesa de Dios a su pueblo. ¿Cuántos? 17,000 grupos étnicos. Quiere decir que hay 17,000 grupos étnicos, o digámoslo, 16,999 grupos étnicos, además del pueblo de Israel, que también somos participantes de la promesa de Dios, a través de Cristo en su Evangelio. Si hablamos de esa cantidad inmensa de grupos étnicos, quiere decir entonces que hay una cantidad inmensa de culturas. También, hay diferentes culturas. Cada grupo tiene su cultura. Y es más, todavía peor. Además de las culturas, cada persona es un mundo, como decimos. Y así mismo los que hemos sido adoptados, porque de un montón de pueblos el Señor ha hecho uno para Él. Dígale al que tiene a su lado, somos su pueblo diverso. Ahora bien, una vez que nosotros llegamos y formamos parte del pueblo de Dios, podríamos llegar a tener la misma actitud que el pueblo de Israel tuvo y sigue teniendo hoy en día. Es bonito formar parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Es bonito ser herederos de la promesa de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Así que es muy fácil tener la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel, al creer que es una exclusividad, al creer que es porque es porque. Pero claro, hace varios domingos vimos que la salvación es a través de su gracia, porque ese fue el propósito de Dios, recibir gloria. ¿Se acuerdan que lo aprendimos hace unas semanas atrás? A través de Efesios. Así que es muy fácil que esa exclusividad y ese orgullo gane terreno en nuestras vidas hoy. Y usando la misma imagen de la familia, el niño que es adoptado tiene que aprender la dinámica de esta nueva familia. Tiene que aprender la cultura de esta nueva familia. ¿Sí? Y también hay un proceso de aprendizaje de parte de la familia que ya estaba antes que él llegara. De ayudarle y de aprender cómo él puede pasar por ese proceso de aprendizaje. Al formar parte de la familia del reino, de esa misma forma, es necesario que tengamos la cultura del reino. No nuestra cultura anterior. ¿Cuál era nuestra cultura anterior? Si ahora formamos parte del reino de Dios, ¿de qué reino formábamos parte antes? Del reino de las tinieblas. De la misma manera hay un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y aquí hay personas que forman parte de la familia del reino por décadas incluso. ¿Qué caracterizaba nuestra cultura anterior? Una cultura de tinieblas y de pecado, el egoísmo y todas las formas de orgullo. Por esta razón, nosotros necesitamos recibir con amor a los nuevos adoptados, indistintamente de su cultura de origen. Porque la familia seguirá creciendo y creciendo. Y nuestra cultura pasada no puede convertirse en un obstáculo para que otros participen de la cultura del reino. Para que otros participen de la promesa y de la herencia también. Más bien, entendiendo que parte de la cultura del reino, o sea, ya que nosotros hemos sido adoptados, parte de la cultura de esta nueva familia de la que formamos parte, es que los que ya hemos sido adoptados, busquemos a otros que también serán partícipes de la promesa de Dios en Cristo. ¿Por qué? Los no judíos somos participantes de la promesa de Dios en Cristo a través del Evangelio. O sea que eso no se cierra con nosotros aquí, se sigue extendiendo allá. Y nuestra labor como miembros antiguos de esta familia debe ser tener una actitud que permita que nuevos miembros se sigan uniendo y no ser de obstáculo para ellos. Además, seguir buscando
a otras personas que formarán parte de nuestra familia también. Entendiendo que ahora somos su pueblo diverso, supondría yo que no todo termina en problemas de choque cultural entre nosotros, ¿verdad? Tiene que haber un beneficio, porque hay riqueza, hay diversidad, así que tiene que haber un beneficio. Así lo veo yo, de una manera lógica. Sabemos que en el futuro representantes de todas las naciones estaremos frente al Cordero, y esta diversidad seguramente apunta a más gloria para el Señor, ¿verdad? Eso ocurrirá en el día venidero, cuando gente de todo linaje, de toda lengua y de toda nación esté de pie frente al Cordero diciendo: santo, 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 Él es digno de recibir la recompensa de su sacrificio. Pero ¿qué otra cosa nos dice Efesios acerca del misterio de Cristo? Y le pido que me acompañe al versículo 9 y 10. ¿Qué dice Efesios acerca del misterio de Cristo? Leemos versículos 9 y 10. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Versículo 10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. ¿Cuál es el propósito? Que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, hermanos. ¿Usted está viendo eso? Eso es una implicación inmensísima, ¿eh? Yo no sé usted, pero yo siento una gran responsabilidad. Porque a través de nosotros, su iglesia, Dios expone la diversidad de su sabiduría. ¿Lo notamos? A través de su iglesia, el Señor expone la diversidad de su sabiduría. Dios nos ha unido de muchos pueblos para convertirnos en uno solo que exponga la diversidad de su sabiduría. Mira al que está al lado suyo, dígale: somos su pueblo diverso. Ahora, el lenguaje que usa Pablo es interesante, hermano. Como acabamos de leer en el versículo 10. Dios da a conocer la diversidad de su sabiduría no solo a la raza humana. No solo a la raza humana, miren lo que dice, sino a los poderes y autoridades en las religiones celestiales. O sea, no es para que simple y sencillamente las personas humanas vean, sino para que los seres angélicos observen con gran expectación cómo suceden estas cosas. Tal como dice Primera de Pedro. Hermanos, los espectadores de la iglesia del Señor no son únicamente los seres creados que están aquí en la tierra, sino los seres creados que están en los cielos también. Y este ha sido el propósito de Dios en el misterio de Cristo. Que aún los poderes angélicos reconozcan la sabiduría de Dios a través del glorioso diseño de la iglesia de Dios en la tierra. A la luz de las Escrituras, hermanos, la iglesia es un cuerpo compuesto por personas de diversos trasfondos. Mírese las caras nuevamente. Mírese. Aquí habemos familias, habemos personas individuales. Mírese. Trate, ahorita, en este momento, la dinámica va a ser la siguiente. Trate de mirar a todas las personas a la cara. Trate de mirarlos a todos. La iglesia es un cuerpo compuesto por personas de diversos trasfondos que Dios ha dotado con un sinfín de talentos y habilidades, con el propósito de exponer su sabiduría. Así que Dios nos ha unido de un montón de pueblos en Cristo a través del Evangelio para formar parte también de la herencia y de la promesa de Dios. Y el propósito de esto ha sido que Dios quería exponer la diversidad de su sabiduría a través de la iglesia. Pero no hablamos únicamente de grupos étnicos distintos aquí. Hablamos de caracteres distintos. Hablamos de trasfondos distintos, historias distintas. Cada uno de nosotros cuenta una historia diferente. Recuerda las caritas que acaba de mirar. Cada uno de nosotros cuenta con un sinfín de dones y talentos completamente diferentes. Y adivine qué,
Dios nos ha reunido a todos. ¿Para qué? Para exponer su gloria. No únicamente al resto del planeta, sino a los ángeles también. Nosotros tenemos un amigo en Costa Rica que él se llama Felo. Él es el pastor de jóvenes de la iglesia Centro Cristiano de Heredia. Y él tiene una colección súper grande de carritos Hot Wheels. ¿A cuánto le gustan los carritos Hot Wheels? Bueno, yo le pedí ayer una foto, pero él no me la pudo mandar, así que yo tuve que buscarlo en Google. Pero se ve algo más o menos así. Él tiene una pared bastante grande. Póngale que como desde aquí hasta el inicio de la televisión esta, llena de Hot Wheels. Desde abajo hasta arriba. Es impresionante. O sea, porque tú te paras ahí y tú ves el montón de carritos de diferentes tamaños, de diferentes modelos, de diferentes años también, porque tiene unos bien antiguos. Eso también pretty. Se ve la diferencia entre las llantitas, porque antes las llantitas las hacían como bien gruesitas y ahora como delgaditas. Sí, como más pequeñitas. Están ahorrando dinero. Por cierto, él vive en San Rafael de Heredia. Qué buen clima ahí. Ajá. Usted entra a ese cuarto, hermano, y lo primero que usted hace es quedarse con la boca abierta de ver la diversidad de carritos. De la misma forma, hermanos, los ángeles y toda la creación se queda con la boca abierta al ver la diversidad de todos los grupos, de todos los pueblos, de todas las personas que el Señor ha llamado y ha reunido como un solo pueblo para sí, para mostrar la diversidad de su sabiduría. Como todos procedemos de trasfondos distintos, como todos tenemos una infinidad de habilidades y talentos, Dios expone su sabiduría a través de eso también. Ahora, muchas veces nos cuesta comprender la profundidad y la practicidad de este misterio. Creemos que la iglesia es un lugar. Yo mismo he creído muchas veces que la iglesia es un lugar. Por cultura general le llamamos a los templos iglesias. Eso ha sido un pequeño traspié para muchas personas. Y creemos que el propósito de la iglesia es que nos relacionemos socialmente entre nosotros. Lo cual es parte de, pero no es el fin último de. En ocasiones no hacemos lo que a nosotros nos corresponde y nos encontramos incumpliendo el propósito de dar a conocer la diversidad de la sabiduría de Dios a través de nosotros, porque preferimos vivir nuestra fe de una manera cómoda. Pero este es un entendimiento muy limitado a la iglesia de Cristo, hermanos. Muy limitado. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Cada uno poniendo lo que el Señor le ha dado aporta para cumplir ese propósito juntos. Y por eso debemos ser responsables en hacer uso de esos dones o descubrirlos, si es que no ha descubierto usted sus dones y sus talentos. Porque el misterio de Cristo se ha revelado. Dios expone la diversidad de su sabiduría a través de su iglesia. ¿Qué le parece si ahí usted reflexiona cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos? En su mente. Nadie tiene que saberlo, solamente usted y Dios. ¿Cuáles de esos talentos, esos dones usted está utilizando para darle la gloria a Dios? Para beneficio de la iglesia, por ejemplo. Recordando que Dios expone la diversidad de su sabiduría mediante su iglesia. Ahora yo le quiero pedir una última vez que usted trate de mirar todos los rostros. Mire todos los rostros. Mire todas las caritas que tenemos ahí a nuestro alrededor. Todos, de todas las edades, de todos los colores, de todos los tamaños, de diferentes ascendencias étnicas, con diferentes caracteres. Hay unos que se ponen bravos más rápido, hay unos que se ponen bravos más lento, ¿sí? Hay unos que son mejores en matemáticas que otros, pero cada uno aporta para que la diversidad de la sabiduría de Dios sea expuesta.
para que toda la creación reconozca la sabiduría del Señor. Y dígale al que tiene al lado suyo una última vez: somos su pueblo diverso. Somos su pueblo diverso. Ahora, a mí me gustaría que hiciéramos un recuento de lo que hemos visto hoy en Efesios 3, del capítulo 1 al capítulo 13. ¿Qué nos dice el libro de Efesios acerca del misterio de Cristo? Número 1, que los no judíos, o sea nosotros, somos participantes de la promesa de Dios en Cristo. Y número 2, que Dios expone la diversidad de su sabiduría a través de su iglesia. Ahora, hemos hablado alrededor de la Escritura. Sí, hemos compartido únicamente acerca de la idea que nos está dando la Escritura. Pero a mí me gustaría compartir con ustedes una aplicación final. ¿Cómo podemos poner en práctica lo que hemos aprendido hoy? Entendiendo que nosotros como gentiles somos participantes de la promesa de Dios en Cristo y que Dios expone la diversidad de su sabiduría a través de su iglesia. Número 1, yo recomendaría que todos los que estamos aquí tomáramos un tiempo para reflexionar si el orgullo, que como vimos, forma parte de nuestra cultura, de nuestra familia anterior de las tinieblas, de la cual ya no formamos parte, está ganando o perdiendo terreno cada día de nuestras vidas. En la palabra también aprendemos que es necesario que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, ¿sí? Ese es el primer llamado a seguirle al Señor. Negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Así que yo invito a que usted tome un tiempo esta semana, un tiempo de reflexión personal, para considerar si el orgullo está ganando o si está perdiendo terreno en su vida, entendiendo que no forma parte de la cultura, de la familia de la que nosotros somos parte. Y ojo, que no estoy hablando solamente del Proyecto 29, sino de la iglesia del Señor, la cultura del reino de los cielos. Número dos, ahorita compartíamos también que hay otras personas que siguen uniéndose porque la familia crece y crece. La familia sigue creciendo. Entre nosotros hay personas que tienen 2 años, 1 año, menos de 1 año de congregarse con nosotros. Así que una manera en la que podemos aplicar lo que hemos aprendido hoy, que yo les recomiendo, es que desarrolle una cultura de bienvenida para nuestros nuevos integrantes. ¿Cómo podemos ayudar a los nuevos integrantes, a las personas nuevas en la fe, pero también a las personas que se nos unen a nuestra iglesia recientemente, a que su proceso de adaptación a esta nueva familia sea más amigable para ellos? ¿Cómo podemos ayudarles? Y yo creo que las respuestas pueden ir desde una sonrisa hasta que le invite un café o una comida en su casa. Un arroz con chorizo ahí. Número 3, entendiendo lo que vimos de que parte de la cultura de esta nueva familia es que los que ya formamos parte de la familia, busquemos a los que van a formar parte de la familia, elabore un plan de evangelismo personal y compártalo con otras personas en la iglesia. Usted se puede acercar a 2 o 3 personas con las cuales usted pase tiempo aquí en la iglesia, no sé, quizás su grupo de Inste, algún compañero o compañera de oración, o algún líder, a la persona que usted quiera, o quizás hablar con el pastor y comentarnos durante un minuto misionero, el momento por las naciones, cuál es su plan de evangelismo, entendiendo esto que aprendimos hoy. Y número 4, entendiendo que somos diversos, de diversos trasfondos, con diversos talentos y un sinfín de dones y de recursos, y que todos aportamos para que la sabiduría de Dios sea expuesta aún a los ángeles. Elabore una lista con sus talentos y sus dones. Analice cuáles usted está poniendo en práctica aquí en la iglesia. Si hay algún talento de esa lista que usted ve y usted dice, yo no estoy cumpliendo esto,
considere en oración ponerlo en práctica. Aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia. Ahora sí, una última vez, ustedes perdonen, pero dígale a la persona que está a su lado, dígale, somos su pueblo diverso. Somos su pueblo diverso. Somos su pueblo diverso. Y el Señor muestra su gloria a través de nosotros, su iglesia. Este ha sido su misterio. El misterio que no pudieron entender durante generaciones los judíos, que empezaron a crear diferentes fábulas y especulaciones. El misterio revelado de Cristo es este, que las demás naciones, o sea nosotros, también formamos parte de esta familia. También formamos parte de la promesa de Dios. Entendiendo también que Él nos ha unido de un montón de grupos étnicos, de un montón de lugares, para formar un solo cuerpo llamado su iglesia, a través de la cual Dios expone la diversidad de su sabiduría a los ángeles. Amén. Cerremos nuestros ojos. Vamos a presentarle este tiempo al Señor. Padre, gracias por cada uno de los que estamos aquí.